Buenas, mi nombre es Beatriz Montenegro Puche, trabajo en el Hospital Santa María del Puerto en Cádiz y os voy a hablar sobre actualización en el diagnóstico y tratamiento de la hidatidosis. Comenzamos por la introducción. La equinococosis humana es una zoonosis parasitaria producida por el género Echinococcus. La equinococosis se presenta en 4 formas. La equinococosis quística o hidatidosis provocada por el Echinococcus granulosus. Luego la alveolar, provocada por el Echinococcus multiloculares, la poliquística, provocada por el Echinococcus bugelli, y la uniquística, provocada por el Echinococcus oligartrus. Hay otras formas menos frecuentes de las que no voy a hablar. Respecto a la epidemiología, tiene una prevalencia esta entidad clínica de 2-3 millones de personas en el mundo. Y su distribución mundial, valga la redundancia, afecta fundamentalmente a zonas templadas. En España es un problema de salud pública por su endemia en zonas como Castilla y León, Aragón, La Rioja, Navarra y la cuenca mediterránea. No obstante, se han descrito también casos en Andalucía Occidental y Extremadura. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir esta infección? Por una parte, bajo nivel sociocultural, escasa educación sanitaria, el hecho de vivir en un área rural y la relación con perros en contacto con ganado o despojos animales. Su mortalidad es baja, un 2%, pero tiene una elevada morbilidad y además supone un importante gasto de salud pública. Aquí os presento un mapa mundi de la Organización Mundial de la Salud con la distribución de la hidatidosis humana. Vemos en azul más oscuro cómo están las zonas más como la infección más frecuente o endémica, y destacar pues que España se encuentra en una de ellas. Como vemos, son zonas de climas cálidos. A continuación hablaremos del ciclo vital del Echinococcus granulosus. Este ciclo comienza aquí, en el número 1. El parásito de Echinococcus granulosus adulto reside en el intestino delgado del huésped definitivo, que es el perro u otro cánido. ¿De aquí qué ocurre? Pues los proglótides liberan huevos que pasan a las heces. Estos son los huevos en las heces. ¿De aquí qué ocurre? Pues que lo ingiere pues, la oveja, el cerdo, cabra, en fin, ganado en general, y ya casos más raros, pues caballos, camellos o incluso seres humanos. Entonces, estamos aquí en el 3. Después de ingerirlo, pues los huevos eclosionan en el intestino delgado y liberan una oncosfera que penetra en la pared del intestino y migra a través de la sangre a los distintos órganos, fundamentalmente el hígado y el pulmón. Y de aquí vamos a ya el apartado 4, que ya en el pulmón o en el hígado la oncosfera se desarrolla y forma un quiste que se va haciendo cada vez más grande. Y dentro del quiste tenemos los protoescoles que se van formando y las vesiculitas hijas. En el huésped definitivo se infecta y al ingerir los órganos que contienen estos quistes de huéspedes intermedios infectados. A continuación, después de habérselos ingerido, los protoescoles se invaginan y se adhieren a la mucosa intestinal, y de ahí se transforman en el estadio adulto en el periodo de un mes, incluso hasta 80 días. Ahora os hablaré de la estructura del quiste hidatídico, en la que tenemos por fuera el tejido del hospedador, a continuación el periquiste, que es una capa que se forma reactiva a un cuerpo extraño dentro de nuestro cuerpo. Posteriormente tenemos la capa laminada, que es esta oscura o más negra, que también se llama ectoquiste, que es acelular y permite el paso de los nutrientes a su interior. Luego viene la capa germinal, que es esta con un punteadito chiquitito en la que se producen las vesículas hijas. Luego a continuación hablaríamos del quiste
hijo, que es la vesícula hija, que en su interior tiene lugar el proceso sexual de gemación que da lugar a la formación de los portoescoles. Y finalmente el quiste hijo, que es ya la vesícula hija desprendida de la capa germinal con el protoescoles en su interior. A veces podemos encontrar dentro del quiste arenilla hidatídica, que no deja de ser más que sedimento formado por la rotura de los quistes hijos al interior. A continuación hablaremos de la frecuencia de la localización de los quistes en el cuerpo humano. Por goleada, el hígado con un 62% y con un porcentaje en segundo lugar no menos despreciable los pulmones con un 20%. A continuación, bazo con un 6%, luego los huesos y músculos con un 4% y ya riñón, corazón, caja torácica un 2% y ya porcentaje más infrecuente o anecdótico, cerebral u otras estructuras como el intestino. Respecto a la clínica de esta entidad, pues generalmente no da síntomas, es decir, asintomático. En otros casos puede ser secundario a la compresión de estructuras vecinas. El crecimiento del quiste hidatídico es de 1 a 5 centímetros al año. Generalmente se presenta en forma de quiste único, aunque de un 20 en 40% de los casos pueden ser múltiples. Según el órgano al que afecte, así tendremos los síntomas. En el caso de la equinocosis hepática, pues puede provocar dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho y epigastrio y a su vez una hepatomegalia palpable. En el caso que se presenten a nivel intraabdominal, pues pueden provocar ictericia, anorexia o pérdida de apetito y efecto masa. Cuando se encuentran afectando al hueso, pues por secundario a su crecimiento pueden provocar fractura o compresión vascular. En el caso de afectación al sistema nervioso central, vómitos por la hipertensión intracraneal, convulsiones y ya más raro ataxia. En el caso de que afecten los pulmones, pues la sintomatología habitual respiratoria, que es tos, expectoración, disnea, dolor torácico y ya más raro hemoptisis. En el caso de los riñones pueden provocar hematuria, dolor de fosa renal y ya más infrecuentemente glomerulonefritis. Cuando se presentan en la forma cardíaca pueden dar taponamiento pericárdico y en la pleura neumotoras y empiema. Pueden darse complicaciones en relación a la fistulización o ruptura del quiste, ya sea por reacción anafiláctica o inflamación, afectación de vías biliares en forma de colangitis, obstrucción biliar o hipertensión portal conllevando a ascitis. Ahora hablaremos del diagnóstico. Primero tenemos unos criterios clínicos como son la reacción anafiláctica por ruptura del quiste, masa quística sintomática diagnosticada por imagen o el quiste diagnosticado accidentalmente. Por otra parte tenemos los criterios diagnósticos, que son una lesión característica diagnosticada por imagen, una serología positiva, el examen microscópico del fluido o muestra histológica compatible y el hallazgo quirúrgico macroscópicamente compatible. En base a esto, establecemos casos que sean posibles, probables o los confirmamos. Entonces, ¿cuándo un caso es posible? Cuando reunimos criterios clínicos o epidemiológicos y a su vez técnica de imagen o serología positiva. Los criterios epidemiológicos no son más que antecedentes epidemiológicos de tipo lugar de origen, el contacto con perros, familiar con diagnóstico de hidatidosis. Respecto al caso probable,
pues son los criterios clínicos y epidemiológicos y además la técnica de imagen y la serología positiva. Y ya hablaríamos de caso confirmado con lo anterior, la clínica, la epidemiología y la serología, y a su vez la demostración del parásito en el microscopio, examen histológico o de la pieza quirúrgica, o bien cambios evolutivos ecográficos o tras el tratamiento. El diagnóstico lo establecemos a través del laboratorio mediante la serología por técnica ELISA con una sensibilidad del 60 al 90% y una especificidad del 90%. La IgE, la IgG4 y luego la presencia de eosinofilia en sangre periférica que alcanza el 15% de los casos, neutropenia y trombopenia. Por otra parte, las pruebas de imagen. La ecografía es muy sensible y además da lugar a la clasificación de la que hablaremos a continuación. La radiología convencional, que es útil en casos de afectación del pulmón y del hueso. Por otra parte, el TAC, que es la técnica de elección en caso de lesiones subdiafragmáticas múltiples, quistes complicado con fístulas o accesificados extraabdominales y previo a la cirugía. Y ya por último la resonancia, que hay que hacerla en casos más reservados, bien porque haya complicaciones o porque haya afectación del sistema venoso intra y extrahepático. En este caso pues haríamos una colangioresonancia. Y ya por último pues el examen microscópico, ver el parásito en el microscopio. Respecto al tratamiento, comenzaremos hablando del tratamiento médico. ¿Cuándo hay que iniciarlo? Pues en el caso de que los quistes sean pequeños, menores a 5 centímetros, que no se vayan a operar, o bien si es así, si se operan, pues como prevención secundaria y hay que hacerlo una semana antes y 4 después. ¿Qué fármacos utilizamos? Pues el de elección es el albendazol, con una dosis de 10 a 15 miligramos día 2 veces al día. También se puede emplear el mebendazol con una dosis de 40 a 50 miligramos diarios, 3 tomas. Estos pueden provocar como efectos secundarios hepatotoxicidad, náuseas y neutropenia. Y como alternativa el praziquantel. La curación suele ser completa en el 30% de los casos y se recomienda una duración de 3 a 6 meses del tratamiento. Respecto al tratamiento quirúrgico, ¿cuándo está indicado? Bueno, pues en caso de quistes de gran tamaño, sobre todo si están comprimiendo, quistes que se hayan complicado, ya bien porque se hayan roto o que hayan hecho una fístula, hemorragia o se hayan infectado, quistes que tengan riesgo de romperse de forma espontánea o secundaria a la manipulación y ya por último, pues quistes que sean extrahepáticos. La cirugía puede ser o bien abierta o por laparoscopia y radical o conservadora, reseccionar solo parte. En los últimos años se han descrito técnicas algo más conservadoras que la cirugía como alternativa a la misma. Es el caso de la técnica PAIR, que es el acrónimo de Punction, Aspiration, Injection and Reaspiration. El objetivo de esta técnica es destruir la capa germinal del quiste y evacuar su contenido. Se realiza aspiración e inyección de salino hipertónico más etanol. Esta técnica se emplea en caso de que se rechace la cirugía o haya recidiva. Como hándicap tenemos que está contraindicada en caso de afectación pulmonar y en los estadios CE2, CE3B, CE4 y C5, de los que hablaré a continuación sobre la clasificación ecográfica de los quistes. Y aquí tenemos. Entonces, comenzamos con el quiste tipo CE1. Esta es una forma activa del quiste.
en el que tenemos una lesión unilocular con contenido anecoico y uniforme. Como vemos, la pared del quiste tiene una doble membrana que además a veces puede evidenciar arenilla en su interior, como vemos aquí. Si decimos al paciente que se mueva, pues veremos que esta arenilla se mueve. Luego, en segundo lugar, tenemos el estadio CE2, en el que vemos una lesión activa que tiene muchos quistes en su interior, que no dejan de ser las vesículas hijas, y que además hay septos. Esta puede adoptar distintas formas, ya sea en forma de rueda de carro, de panal de abejas o de roseta. Y tiene una ecogenicidad mixta, como vemos, comparando con el anterior. Ya el caso CE3 es un estadio de transición en el que se desprende la membrana, como vemos aquí, endoquística de la periquística y además adopta una forma como de signo del nenúfar, con el endoquiste completamente separado del periquiste y flotando, y está ahí flotando, como vemos, flotando sobre el líquido del quiste. Otra conformación también puede ser la de quiste dentro del quiste, que se presenta como pequeñas lesiones quísticas anecoicas inmersas en el contenido del quiste, ¿vale? Que sería este estadio. Bueno, ya pasamos al CE4. El CE4 también es un estado inactivo en el que tiene un contenido, como vemos aquí, pues muy heterogéneo. Puede que no presenta además vesículas hijas y puede verse como una forma de espiral o de ovillo de lana. Y ya en último lugar tenemos el estadio inactivo del quiste, que es el CE5, en el que se ve una capa gruesa, calcificada, que es en la pared del periquiste. Esta genera una sombra acústica inferior al contenido del calcificado y que no deja de ser más que la muerte del parásito. Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación que os acabo de explicar, la descripción del quiste, que también hemos hablado en la diapositiva anterior, el estadiaje, según esté activo, transicional o inactivo, el tamaño, pues nos da lugar a un tratamiento de elección o preferido, ya sea con medidas antibióticos médicos o observar en el caso de las formas inactivas, y ya pues usaremos cirugía o el drenaje percutáneo según los casos y si se pueda o no con la forma alternativa. El seguimiento del paciente tiene que ser individualizado. Se recomiendan 5 años, pero al menos hay que seguir a los pacientes unos 3 si no hay recurrencias, porque si no hay gente que está hasta 20 años con el seguimiento. Se recomienda mediante la serología, IgG4, IgG y hemograma para ver si hay eosinofilia. Pruebas de imagen, pues sobre todo la eco, como hemos hablado, pero bueno, también se puede utilizar las placas si es afectación pulmonar o de hueso y ya el TAC en casos más especiales. Y luego hay una filosofía en esta entidad que se llama Wait and Watch, que no es más que esperar y ver, en la que se recomienda pues una actitud conservadora y de esperar y iniciar tratamiento en los estadios CE4 y CE5, que son las formas inactivas. Y ya como resumen o conclusiones de esta sesión, pues tenemos que decir que la hidatidosis es una actividad relativamente frecuente en nuestro medio, que su diagnóstico se basa en estudios de laboratorio, como son la serología, la IgE, la IgG4 y la eosinofilia, pruebas de imagen fundamentalmente la ecografía y examen microbiológico, y que el tratamiento generalmente es médico, aunque en ocasiones precisa de cirugía. Muchas gracias por todo, espero que haya resultado interesante y os haya gustado. Un saludo.